¿Cómo les va? Vamos en este momento a iniciar un nuevo tema que tiene que ver con los acuerdos de paz. No es un tema nuevo para ustedes, pero es muy importante que sepan que venimos trabajando todo lo concerniente a la negociación. Lo que pasa es que la negociación de un acuerdo de paz conlleva a varias etapas. La semana pasada estuvimos trabajando todo lo que tenía que ver con la ley de justicia, verdad y reparación. Esa es una parte importante para las personas o grupos que quieren, digamos, reiniciar dentro de una vida democrática y de una vida de conciliación y de paz con los demás ciudadanos del país. Sin embargo, los grupos tienen que acordar digamos, unos compromisos y en medio de acordar esos compromisos, pues obviamente surgen algunas situaciones importantes que es bueno destacar. Un proceso de paz es un esfuerzo que busca un acuerdo que ponga fin a la violencia. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en la violencia? Porque no vamos a pensar en un acuerdo de paz para seguir igual, ¿sí? Por eso nosotros en este momento tenemos un gran vacío, no solo conceptual, sino real, material, frente a los acuerdos de paz. Porque tuvimos un acuerdo de paz con un grupo armado y de ese grupo armado hubo disidencia, lo que conlleva pensar en que no se hizo un acuerdo total con el grupo de las FARC. Pero nos quedan otros grupos que están armados, que están actuando en contra de la paz del territorio nacional y con esos grupos no se ha podido llegar a acuerdos. Entonces, cuando estamos hablando de un proceso de paz, tenemos que entender que es un gran esfuerzo y que ese esfuerzo tiene que, digamos, convocar a todos los grupos, no solo a uno, porque entonces ahí quedamos incompletos. No es un momento puntual, nosotros hoy se hace un acuerdo de paz, no, hoy se puede empezar, hoy se puede firmar, pero el acuerdo de paz tiene muchas etapas y esas etapas hacen, digamos, lo conforman de manera importante. Hay una etapa que es de negociación, por ejemplo, con el acuerdo con las FARC, la negociación se dio en La Habana y hubo un gran tiempo de negociación. Pero viene la etapa de mediación que se da un momento de acuerdo y de cumplimiento de lo acordado. Ahí está un punto clave. Cuando se dan unos puntos de acuerdo, esos puntos de acuerdo precisamente se tienen que cumplir de parte y parte. Y recuerde que cuando estábamos hablando la vez pasada de decir la verdad, de contar todos los hechos, de aceptar, de devolver propiedades, ¿cierto? Ese tipo de cosas hacen parte de los acuerdos, pero también el tema de la justicia transicional, hasta dónde van a ser las sanciones. Entonces es muy necesario que entendamos que esto tiene unas fases y que las fases no están culminadas con las FARC, pero tampoco se han iniciado con el ELN de manera concreta. ¿Qué se pide normalmente en un acuerdo de paz? Estamos hablando de los modelos de acuerdo a lo que ha existido. Digamos, hay un intercambio. Entonces, cuando tú intercambias, tú das algo para que te den otra cosa. Entonces, ¿qué se puede intercambiar? Se pueden entregar armas, ¿sí? A cambio de algunos beneficios, ¿cierto? A cambio de lo que habíamos hablado en la clase pasada de los indultos. Se logra a partir de la no agresión, entonces vamos a hacer un alto al fuego, también se ha presentado. Hay unos territorios de paz que también se ha presentado donde se instalan los miembros de un grupo que está en proceso de paz y en ese lugar donde se instalan, pues no va a haber, digamos, acercamiento de la fuerza pública para permitirles a ellos de manera autónoma con llevar sus vidas, obviamente respetando toda la convivencia del territorio nacional, para conseguir unos momentos como de normalidad dentro de la democracia. Y el tema de la reinserción, que es un tema muy delicado, es un tema muy sensible,
porque no es solo el desarme, ¿cierto? Es el tema de desmovilizarse y de reintegrarse. Y quiero hacer énfasis en la parte de la reintegración, porque una persona que está, digamos, al margen de la ley y que quiera volver a la vida civil puede tener muy buena intención, pero también requiere que haya una aceptación e inclusión dentro de la sociedad. Cuando hablo de aceptación e inclusión, hablo de varios aspectos. Uno, pues que se den las condiciones para que esa persona de verdad vuelva a llevar una vida normal, que se dé el tema de su trabajo, que se dé el tema de que se acepte en una empresa, que se acepte en un barrio. Ese tipo de cosas es compleja, por eso la mayoría de la gente que se reintegra y se reinserta es gente que ha llegado a, digamos, a estar en unas periferias, a estar en barrios de desplazamiento y normalmente han tenido dificultades porque la sociedad no los acepta y muchos se tienen que ir de su pueblo, se tienen que ir de su ciudad porque realmente no logran ser aceptados en medio de la sociedad que sabe qué hicieron. Ellos piden unos beneficios económicos, por eso existen algunos auxilios y unas facilidades. Lo que quiero hacer énfasis es que nosotros como sociedad civil, que de alguna manera hemos sido, digamos, víctimas de muchas situaciones y de muchos atentados, nosotros como sociedad civil hemos tenido y seguimos teniendo, digamos, muchas prevenciones con la gente que pertenece a los grupos armados. Y esas prevenciones de alguna manera se convierten en exclusión que no permiten fácilmente el tema de la reinserción y que de alguna manera atrasan los procesos de resocialización de la gente. Cuando estamos hablando de procesos de paz, yo quiero enfatizar en que es un esfuerzo conjunto del gobierno, es un esfuerzo de los grupos y de los integrantes, pero también es un esfuerzo de la sociedad civil, porque nosotros tenemos que votar digamos, romper esos paradigmas de exclusión hacia la gente que ha fallado en algún momento, porque la gente merece tener segundas oportunidades. Sí, es muy fácil decirlo y es muy difícil aceptarlo. Yo sé que es así, pero es necesario si queremos hablar de un proceso de paz. Es necesario decirlo porque nosotros nos hemos cerrado y nos cerramos a que haya participación política, nos hemos cerrado a que ellos participen en la vida económica, nos hemos cerrado a la parte social, pero eso tiene que existir porque son seres humanos que de alguna manera requieren y necesitan lo mismo que usted y yo estamos necesitando. Entonces, ojo, los procesos tienen una etapa de negociación, pero también tienen otra etapa que es la de puesta en marcha de todos los asuntos que se acordaron. Y en esa puesta en marcha de los asuntos que se acordaron, obvio, hay compromisos importantes de los dos grupos, del grupo al margen de la ley, pero también del Estado. Lo que se nos ha olvidado es cuál es la función de nosotros como sociedad civil en esos procesos. Nosotros hemos sido muy excluyentes, somos una sociedad supremamente excluyente y eso tenemos que empezar a pensarlo y a pensarnos si queremos estar en medio de la convivencia y de la pluralidad, de la gente que piensa distinto y de la gente que se ha equivocado, que indudablemente hay mucha y se siguen equivocando, es mejor tenerlos al margen, es mejor tenerlos en el monte, es mejor tenerlos en el momento en que hacen emboscadas a la fuerza pública, es mejor tenerlos con los atentados, es mejor tenerlos generando violencia o es mejor tenerlos negociando. Yo les dejo la inquietud y pensemos más adelante qué vamos a hacer como sociedad civil que tiene un compromiso y que sigue teniendo un compromiso y nosotros como ciudadanos y ustedes como ciudadanos que ya van a terminar el bachillerato deben entender cuál es nuestro compromiso y nuestro aporte a la paz. Porque, ojo, no son solo los grupos armados los que están generando problemas de convivencia. No son solo los grupos armados. Uno ve en las noticias la gente que se enfrenta a la fuerza pública por un comparendo, la gente que se enfrenta a la fuerza pública porque la moto estaba sin papeles, la gente que se enfrenta a las autoridades
por distintas razones. ¿Cuál ha sido nuestro aporte y cuál es nuestro aporte a los acuerdos? Porque es que nosotros tenemos un acuerdo y se llama la Constitución y se llaman las leyes. Tenemos que cumplirlas también. Tenemos que cumplirlas y tenemos que ponerlas en marcha, porque tenemos que actuar dentro de la legalidad para poder garantizar que nosotros como sociedad civil, que no estamos empuñando armas, también estamos cumpliendo con los procesos de paz. Es decir, nosotros no nos van a convocar a un proceso de paz porque no tenemos armas, porque no hacemos parte de los grupos armados. Pero no es necesario que nos llamen, pero sí es necesario que nos comprometamos. Es muy importante que nos comprometamos. Y el compromiso se hace evidente con las acciones de conciliación, acciones de paz y sobre todo acciones de legalidad. Que tengan un buen día todos y todas.